A continuación, tendremos la participación del doctor Raúl Rivera Moscoso, actualización del manejo del hipotiroidismo en el embarazo. El doctor Raúl Rivera Moscoso nos visita de la República de México, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en Medicina Interna y Endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor asociado del curso de su especialidad de endocrinología, profesor adjunto del curso de alta especialidad en enfermedades tiroideas, exsecretario de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, jefe de educación médica también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y autor de diversos artículos de revistas indexadas y libros tanto como autor como coeditor. Bienvenido, doctor Raúl Rivera. Es un placer tenerlo por acá. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la gran oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Gracias por la invitación y por también la oportunidad y el gusto de saludar a grandes amigos, ex residentes y compañeros. Pues el tema que ahora me toca a mí tocar con ustedes son actualidades en el manejo del hipotiroidismo en el embarazo. Como ustedes saben, la enfermedad tiroidea es una de las causas más comunes de complicaciones durante el embarazo y sobre todo desde el punto de vista endocrino es quizá la más prevalente. A lo largo del tiempo han habido muchos acercamientos con respecto a lo que debe hacerse con un paciente, una paciente con enfermedad tiroidea, ya sea hacia hiper o hipotiroidismo. Y de hecho, a lo largo de probablemente los últimos 20 años, mucha información ha venido surgiendo específicamente con respecto a nuevos conceptos. Así como antes inicialmente se pensaba que el problema era solamente en los pacientes con hiper o hipotiroidismo, ahora sabemos que hay varias situaciones que pueden afectar la dinámica de las hormonas tiroideas, inclusive las concentraciones de una sola, como la tiroxina, el efecto que podría tener en el embarazo, que pudiera tener en el producto e inclusive a lo largo de la vida del producto, solamente con la deficiencia de una hormona. De tal manera que lo que voy a aprovechar en estos minutos que me quedan es hablar un poco de la panorámica de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y no me ceñiré a lo que ya está escrito y publicado. Muy probablemente la mayor parte de las asociaciones internacionales en los próximos meses, si no es que este lunes, ya publican las nuevas guías actualizadas, las últimas son muy viejas. Sin embargo, la información que ha venido surgiendo creo que vale la pena revisarla y sobre todo tomar en cuenta las cosas nuevas que hay. Pues entonces, empiezo con un caso clínico. Esta es una paciente que llega con ustedes, es muy común, ¿no? Una mujer de 28 años de edad que es enviada por su ginecólogo, ya que tiene deseos de embarazo. La mamá de la paciente, no del ginecólogo, de la mamá de la paciente tiene hipotiroidismo y ella es básicamente sana. Sus pruebas de función tiroidea son las que ustedes ven ahí, rangos normales, pero con la TSH de 3.7. Y ella había leído, le había dicho a su amiga, le había dicho el ginecólogo, le había dicho la sobrina, que eso es muchísimo y que su hijo iba a salir tonto si no le trataban eso. Entonces, por eso fue con ustedes. La primera pregunta sería, ¿a quién tendríamos que realizar escrutinio? ¿Todas las mujeres deben de tener un perfil tiroideo antes de embarazo? Y la respuesta es no. Y la mayor parte de las asociaciones internacionales están de acuerdo con que no es necesario hacer estudios de escrutinio. La primera pregunta es a esta paciente, ¿por qué se lo hicieron? ¿Qué criterios cumpliría? El criterio que quizá cumpliría es que su mamá tenía hipotiroidismo y que ella libremente quería saber cómo estaban las cosas. Afortunadamente, ella estaba bien. Pero tomando en cuenta los criterios de las asociaciones internacionales más importantes, no habría que hacer este estudio para ella. Porque el otro punto es que dependiendo también de dónde estamos y en qué punto del embarazo, los rangos de las hormonas tiroideas cambian, inclusive con los métodos. Por eso es importante, y quise poner esta solamente como una panorámica, de lo que pasa con los niveles de hormonas tiroideas dependiendo de la plataforma que utilice el laboratorio en quien confiamos. Y los rangos de referencia son diferentes. En este
en esta diapositiva, T1 implica primer trimestre del embarazo, T2 implica segundo y tercer trimestre. ¿Cuáles son los valores normales? Porque sería la pregunta. La mujer tenía 3.7. Me pregunto si ustedes a una mujer con 3.7 le darían tratamiento de entrada. Yo quiero que a lo largo de la presentación pudiéramos ir tratando de saber qué es lo que le convendría más a ella. Pero bueno, en este estudio, que es muy parecido a lo que ya se publicó en las guías de la ATA hace ya casi 10 años, quise traerlo porque es un grupo de una población iraní que cuidaron mucho el tipo de paciente. Eran todas mujeres que venían que no tenían deficiencia de yodo, que no tenían enfermedad tiroidea, ni ellas ni su familia, y que la exploración física es normal. Y ustedes pueden ver ahí cuáles son los percentiles que se consideran normales para esa población. Me parece relevante porque, como vamos a ver en las siguientes, son muy similares a los que ya están publicados, y lo que creo que vale la pena tomar en cuenta es que el nivel de TSH arriba de 2.5, inclusive casi arriba de 4, puede ser perfectamente normal en alguna población. Uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué voy a hacer con mi paciente si la trato si no la trato y a lo mejor tiene problemas, si tiene 3.8? Si no vamos a hacer escrutinio, ¿quién sabe cuántas de las mujeres embarazadas tienen TSH de 3.5, 3.6, 3.8 con embarazos y productos totalmente normales? De tal manera que la siguiente parte de la pregunta es, pues, ¿cómo le hago cuáles deben ser los niveles que yo tengo que vigilar? Y lo ideal es que tuviéramos la posibilidad de tener nuestros rangos propios de nuestra comunidad, de nuestra población, en sujetos idealmente sanos. Y les pongo aquí quizás lo que más importante, lo que más es aplicable en la vida cotidiana. Si no tuviéramos la posibilidad de tener establecidos rangos para cada población, el siguiente punto, un poco también guiándonos en lo que vemos en las percentiles inferiores y superiores de los estudios que les acabo de presentar, una forma práctica es quitar 0.4 a 0.5 de los valores de referencia de las mujeres no embarazadas. Es decir, si su población era de 0.5 a 4.2, el rango sería de 0.1 a 3.7. Es una forma práctica, es una forma sencilla y que aparte es muy aplicable. El otro punto es, si no tenemos posibilidad de tener confiabilidad en nuestros niveles de T4 libre, hay que tomar en cuenta que más o menos suben los niveles superiores de T3 y T4 total alrededor del 5% por mes, de tal manera que le podríamos dar seguimiento a nuestros pacientes. Y que probablemente por la dinámica de la globulina transportadora y de la albúmina en el embarazo, el índice T4 libre puede ser mucho más reproducible y confiable que la T4 libre medida. Muchas veces, y no creo que sea yo la excepción, los pacientes llegan con niveles de T4 libre a veces alta, a veces baja, y que no coincide con el resto del perfil. T4 libre tiene ciertos problemas para la estabilidad durante el embarazo, y por eso es que el índice de T4 libre, que toma en cuenta la concentración de TBG, es muy relevante. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que no podemos utilizar los niveles normales determinados en el equipo de nuestro laboratorio para la población general. Esta es la presentación de las guías de la ATA de 2017, y creo que la información es muy parecida. Lo quise traer solamente por dos cosas. Una, porque viéramos cuál es el rango 97.5 de la TSH. Fíjense cómo hay poblaciones que tienen inclusive valores arriba de 4. De tal manera que hay que tomar en cuenta muchos elementos para pensar si nuestro paciente es normal. Resulta que ahora les cambio un poquitito el panorama. La siguiente mujer tiene 32 años. Ya tuvo un embarazo, se quiere embarazar y ya tuvo un aborto. Tiene prácticamente los mismos datos, pero hay dos cosas diferentes. Tiene un índice de masa corporal de 28.3 y tiene anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. ¿Esta mujer tiene más riesgo? ¿Esta mujer requiere tratamiento? ¿Esta mujer hay que hacerle algo? En estas siguientes diapositivas lo que les quiero mostrar es cuál es la importancia de estos anticuerpos. Perdón, un segundito. La presencia de anticuerpos sí tiene efectos negativos.
Sin embargo, no todo tiene que ver con los anticuerpos. La siguiente pregunta es ¿qué vamos a hacer con esa paciente? Aquí ustedes pueden ver en estas diapositivas qué es lo que puede verse más prevalente en las mujeres con anticuerpos positivos. Y como ustedes pueden ver, el parto pretérmino y el sufrimiento fetal son quizá las constantes más comunes. Sin embargo, los desenlaces obstétricos no solamente están dados por ello y no es lo mismo en cualquier población. Aquí, justamente en este grupo, lo dividieron subdividieron estas pacientes en diferentes grupos de acuerdo con edad, con el índice de masa corporal, la historia de embarazos o la multiparidad. Y ustedes pueden ver señaladas ahí con una línea roja, aquellos en los cuales, haciendo esta división, la presencia de anticuerpos sí podría afectar la aparición de diabetes gestacional, de sufrimiento fetal o inclusive de macrosomia. Es decir, parece ser que los anticuerpos no son el único punto. El siguiente punto es, bueno, ¿qué harían ustedes? Esta enferma que les va a pedir tratamiento, o el ginecólogo, con respeto para los ginecólogos que quieren que les demos tratamiento por anticuerpos positivos, si los pacientes se beneficiarían. Y queda claro con estudios de seguimiento que el tratamiento no disminuye el riesgo. Si bien las mujeres con anticuerpos antitiroideos positivos tienen riesgos de complicaciones obstétricas, el darles tratamiento no disminuye ese riesgo. Y esto sucede no solamente en embarazos espontáneos, sino sobre todo en un grupo muy particular que son las mujeres con reproducción asistida. Estas mujeres, porque habitualmente ya tuvieron historias de mucho sufrimiento para embarazarse, que tienen inclusive historia de pérdidas recurrentes, son pacientes a que hay que cuidar mucho. En estas pacientes, en donde uno podría decir, bueno, vamos a darles el beneficio de darles la mayor posibilidad de que el embarazo evolucione de manera satisfactoria, tampoco en estos grupos ha demostrado que darles tratamiento de reemplazo hormonal, de sustitución hormonal, les ofrece un beneficio ante la posibilidad de riesgos. Y ustedes pueden ver ahí en las siguientes diapositivas que prácticamente en ninguna variable se obtiene un beneficio al dar tratamiento en mujeres con enfermedad tiroidea autoinmune eutiroidea, ni en la posibilidad de embarazarse, ni en las pérdidas fetales, ni el parto pretérmino, ni en nacimientos vivos. Como ya comentó el doctor Chen en las diapositivas anteriores, hay veces que sí puede alcanzar significancia estadística o puede ver que hay una tendencia, pero realmente en ninguno de estos factores se ha encontrado que el inicio de la terapia de reemplazo le ofrezca beneficio. Y como habrían ciertas dudas, en los últimos años se publicaron dos artículos muy importantes. El artículo Tablet, el protocolo Tablet del Reino Unido y el T4Life de los Países Bajos. Y en estos dos, junto con otro ya previamente publicado, el estudio postal hecho en China en el 2017, mostró prácticamente lo mismo. No hay realmente una diferencia a favor de menores complicaciones obstétricas a través de darles tratamiento con hormonas tiroideas a mujeres eutiroideas con anticuerpos positivos. Y ahí pueden ver ustedes con estas líneas rojas los riesgos relativos. En los tres estudios prácticamente no hubo diferencia. De tal manera que creo que ahora, con información muy reciente, que seguramente estará incluida en las nuevas guías, la realidad es que darles tratamiento con hormonas tiroideas no tiene ningún beneficio. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta que puede presentarse durante el embarazo en personas que tienen anticuerpos antitiroideos positivos, inclusive en aquellos que tienen hipotiroidismo subclínico entendido como una TSH arriba de 4. Y hay evidencia de que el riesgo de preeclampsia puede aumentar en estos pacientes, pero fíjense, también puede aumentar en pacientes con TSHs bajas, es decir, los extremos tanto de hiper como hipotiroidismo o inclusive pacientes sobresustituidos tienen riesgo de preeclampsia cuando los analizamos como grupos. Aquí hablamos básicamente que esto se empieza a ver después de 2 desviaciones estándar del valor central normal. Y claro, una paciente que tiene anticuerpos antitiroideos detectados en el embarazo o desde antes del embarazo tiene desde luego mayor riesgo de desarrollo de hipotiroidismo. Probablemente esa es la justificación del seguimiento en esta población,
mujeres que tienen riesgo de hipotiroidismo y que sí puede tener esto efectos desfavorables durante su gestación. En esta diapositiva que les estoy señalando, básicamente lo que podemos ver y que tiene valor es que la presencia de anticuerpos aumenta notablemente el riesgo de desarrollo de hipotiroidismo, y más cuando los anticuerpos son combinados, anti-TG, antitiroglobulina y anti-TPO. De tal manera que también esto favorece que muchas veces durante el embarazo la indicación de tratamiento aumente. Entonces, ¿qué necesitamos como endocrinólogos entender y saber, y estar muy en contacto con los obstetras o con los ginecólogos? Que esa paciente tiene mayor riesgo, pero prácticamente ninguna asociación, ningún trabajo ha demostrado que estas mujeres requieran tratamiento. Regresando un poco al punto que les decía acerca de la preeclampsia o la enfermedad hipertensiva del embarazo en pacientes con hipotiroidismo subclínico, aquí podemos ver dos entidades particulares: hipertensión gestacional y preeclampsia, y diferentes estados funcionales tiroideos. Y específicamente hablando de hipotiroidismo subclínico, aquí estoy señalando lo que puede estar favoreciendo o qué tanto puede estar favoreciendo. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en efecto, la posibilidad de desarrollar hipertensión durante el embarazo aumenta, pero regreso, los valores de P pueden ser poco significativos y por lo tanto es una tendencia que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, no hay claridad con respecto a que esto sea la causa. Ahora, otros dos elementos que se han tomado en cuenta o que se han buscado es qué tanto el hipotiroidismo subclínico puede afectar otros desenlaces del embarazo. Y me regreso un momentito para tratar de que nos pongamos de acuerdo a qué le llamamos entonces hipotiroidismo subclínico. Depende de la población, depende de los rangos de referencia. Prácticamente todos los autores están de acuerdo que hipotiroidismo subclínico implica una TSH arriba de 4, lo cual no quiere decir que todas las mujeres que tengan eso requieran tratamiento. Tomando en cuenta las dos diapositivas atrás que les presenté, ¿cuál es el elemento que podría marcar la diferencia? La presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, que son los que nos permitirían saber que la paciente podría llegar a desarrollar hipotiroidismo. Sin embargo, no es la única razón para tratarlas. Ay, perdón, estaba hablando de esto. Y como ustedes pueden ver, otros elementos presentes y que hay que tomar en cuenta en las pacientes con hipotiroidismo subclínico, y aquí se ve en esta gráfica que hay posibilidad de que tenga efectos sobre parto pretérmino. Y hay dos elementos que hay que tomar en cuenta: el momento en el que desarrollan la deficiencia hormonal durante el embarazo, que específicamente en mujeres con anticuerpos positivos puede ser en cualquier momento, y el nivel que estos obtienen. Fíjense que comparados con aquellas mujeres que tienen anticuerpos negativos, cualquier mujer con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea puede tener riesgo de parto pretérmino o riesgo de productos con bajo peso al nacer. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva que les muestro que este riesgo aumenta, y no solamente aumenta tomando en cuenta el hecho de que haya la presencia de anticuerpos antitiroideos, depende también del nivel de TSH. Pareciera ser que entonces sí, en este tipo de población, en la evolución del embarazo, la progresión de la TSH es un elemento que puede favorecer la presentación de estas complicaciones. De tal manera que la recomendación es que una enferma que tiene anticuerpos antitiroideos positivos y que tiene una TSH inicialmente de 2.5 podría estar tranquilo y quizá hacerle un perfil tiroideo cada trimestre, pero que aquellas pacientes que tienen desde el inicio TSH de 4, ahí habría que pensar la posibilidad de sustituirlas o darles un seguimiento más estrecho. Ya hay algunos cambios que se verán en las siguientes guías con respecto a los criterios de tratamiento. Probablemente todos estamos muy familiarizados con el hecho de que una mujer que tuviera una TSH alrededor de 4 requeriría tratamiento. Y perdón que insista tanto en este valor, pero es un valor que está como muy acendrado, ¿no? Un valor de TSH de 4 o más prácticamente requiere tratamiento. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto.
Otro elemento que me gustaría comentar con ustedes es la hipotiroxinemia materna, es decir, aquellas pruebas de función tiroidea en donde la tiroxina libre está baja sin una respuesta de TSH, de tal manera que no podríamos decir que es evidentemente hipotiroidismo subclínico y que es una entidad que se puede presentar en diferentes momentos del embarazo. El origen está muy discutible, el motivo por el cual se presenta también pareciera ser que tuviera, por lo menos al inicio del embarazo, que ver con una mala respuesta a gonadotropina coriónica de las células foliculares, probablemente tenga que ver con algo de factores relacionados con autoinmunidad, no queda claro, pero finalmente son estados que se consideran funcionales. Sin embargo, la pregunta es si esta entidad tiene un efecto en el desarrollo del embarazo y sobre todo si tiene un efecto en desenlaces fetales. Hasta la actualidad los estudios no han sido claros. Hay estudios a favor y estudios en contra de sustituir o de dar tratamiento de sustitución a las mujeres con hipotiroxinemia materna. Y aquí en estas dos tablas que les presento, les muestro cuál es el efecto que tiene la presencia de hipotiroxinemia materna en complicaciones. Y fíjense como de nuevo, no solamente la presencia de esta entidad, sino el trimestre del embarazo y el contexto de la enferma puede modificar cómo esto afecta. Así, mujeres que tengan índice de masa corporal bajo pueden tener más riesgo que aquellas que tengan índice de masa corporal normal. Y en la tabla de la derecha les muestro en las únicas dos, de todas las complicaciones gestacionales que se han descrito en estas mujeres, cuáles se han asociado realmente a hipotiroxinemia materna. Es decir, lo que quiero demostrar en estas diapositivas, en estas tablas, es que hay elementos que hay que tomar en cuenta y sobre todo el momento del embarazo. Pareciera ser que la hipotiroxinemia del primer trimestre del embarazo puede favorecer trastornos del desarrollo neurológico del producto, cosa que todavía no está demostrada, pero interesantemente también se puede asociar a partos pretérmino. No así la hipotiroxinemia más adelante del embarazo, el segundo o tercer trimestre, en donde los efectos sobre complicaciones obstétricas son menores. Y aquí les enseño o les muestro aquellas que se han podido encontrar en estudios de metaanálisis. Y lo que estamos viendo aquí es que básicamente en mujeres con bajo peso la hipotiroxinemia se ha relacionado a hipertensión gestacional e interesantemente a macrosomia. No relacionada, como ustedes pueden ver, a la presencia de diabetes gestacional. Ustedes están más que familiarizados, y aquí me voy a detener un momento, con respecto a las complicaciones propias del hipotiroidismo. Nunca está de más señalarlo y nunca está de más mencionar cuáles son las más comunes. Claro, nadie de nosotros dejaría a una paciente con un hipotiroidismo bioquímico o clínico claro sin tratamiento. Justamente la disfunción intermedia que es el hipotiroidismo subclínico y quizá si pensamos que es en efecto una disfunción anómala la hipotiroxinemia del embarazo, comparten algunas de las complicaciones que acabamos de señalar. Y por eso es que les menciono en este momento cuáles son estas complicaciones, porque también tienen que ver un poco con el tratamiento que nosotros podríamos utilizar. De tal manera que, tomando en cuenta la tabla anterior que habla de lo que pasa con las mujeres con hipotiroidismo primario o secundario, pero franco, los desenlaces en el hipotiroidismo subclínico pueden ser múltiples. Inclusive, estoy arriesgándome un poco en lo que estoy diciendo, porque es muy probable que las recomendaciones cambien. Me queda muy claro. Es muy probable que las mujeres que tengan una TSH de 4 no se recomiende tratar. Pero hay dos elementos que inclusive los autores que más escriben de esto, un grupo holandés y los grupos norteamericanos, insisten en dos cosas. Las guías, las recomendaciones, los lineamientos son generales. Las decisiones deben ser individuales y también ahora se enfatiza mucho, inclusive en todas las publicaciones, compartidas con el enfermo.
dándoles la información que sea suficiente. Pero bueno, el hipotiroidismo subclínico entonces tiene riesgos de una serie de complicaciones. Si bien hay momentos en los cuales se decide no dar tratamiento, probablemente la frecuencia con que esto se presente y la evolución propia del embarazo nos llevará a así decidir tratar. Puedo comentar, ya hay por ahí algunas evidencias de que por lo menos en el segundo trimestre del embarazo o en los primeros 2 trimestres del embarazo, en mujeres que no tengan riesgo importante, el tratamiento no se recomienda con TSHs debajo de 10. Prácticamente nadie de nosotros en este momento estaría a favor de no tratar a una paciente con TSH alta en el primer trimestre, y de hecho la recomendación siempre es proteger el primer trimestre. Pero muy probablemente a lo largo de los trimestres esto vaya cambiando, y sobre todo, como les decía y como les he mostrado, sobre todo en aquellas mujeres que tienen anticuerpos positivos. Los estudios en los cuales han buscado el efecto de dar tratamiento de sustitución en mujeres con hipotiroidismo subclínico no han tenido claridad para permitir encontrar la mejor resolución. Y aquí en los círculos rojos les enseño o el valor estadístico o el riesgo o el resultado, de dar tratamiento en diferentes estudios, muchos de ellos prospectivos, con muy buena metodología con respecto a lo que tenemos, a los resultados de tratar hipotiroidismo subclínico. Muchos de ellos, parte del problema es que, en primer lugar, no se hacían siempre en la misma edad gestacional. En segundo lugar, la dosis de sustitución no era necesariamente la misma. Y quizá por ello es que la definición de hipotiroidismo subclínico era un poco variable. Pero en todos ellos lo que queda claro es que el inicio de tratamiento temprano no demostró beneficios en los pacientes con hipotiroidismo subclínico. Igualmente, lo que podemos ver relacionado con tasas de nacimientos, 3 estudios muy grandes tampoco han demostrado que el inicio de tratamiento temprano tiene un efecto en la tasa de nacimientos vivos. ¿Cómo se dice? Productos a término. Cuando se analiza este tipo de problemas, hay que tomar en cuenta otros elementos de la mamá, porque evidentemente no necesariamente todo va relacionado. Y cuando en estos grupos se tomaron en cuenta edad gestacional, niveles de TSH o pérdidas fetales, el inicio de tratamiento con TSH entre 4 y 10 no cambió el desenlace. Por eso es que hay justificación que empuja hacia tratar de no dar tratamiento, sobre todo, como dije, en la segunda mitad del embarazo en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, no todo es blanco o negro. Hay estudios que han demostrado que sí se obtienen beneficios en tratamiento de hipotiroidismo subclínico en algunos desenlaces. Particularmente, como ustedes pueden ver aquí, en las pérdidas fetales. Sin embargo, las mujeres sustituidas desarrollaron otras complicaciones como diabetes gestacional y preeclampsia, y tomando en cuenta la información que les enseñaba en las diapositivas anteriores, probablemente esto se debía a una sobresustitución, a que los niveles de T4 libre eran demasiados, que los niveles de TSH estaban suprimidos y que esto favorecía la presentación de complicaciones que ya se había encontrado en estudios previos. De tal manera que pareciera ser que la única ventaja de dar tratamiento con T4 en desenlaces obstétricos es esto, evitar pérdidas durante el embarazo. Voy a irme un poquito más rápido porque ya tengo poco tiempo, pero en el desarrollo fetal, en diferentes aspectos que miden el desarrollo fetal y el bienestar fetal, también la diferencia en hipotiroidismo subclínico es limítrofe. Y como ustedes pueden ver, sobre todo quiero señalar lo que tiene que ver con talla para la edad gestacional, lo que tiene que ver con macrosomia y peso al nacer,
en donde los resultados son muy elusivos y son muy cercanos a cero, de tal manera que pareciera ser que no hay necesariamente un tratamiento. Voy a tomar los últimos 2 minutos para hablar de un elemento que está muy en boga, y es el riesgo de los bebés de no tratar a las madres con hipotiroidismo subclínico. Este trabajo, publicado en 1999, generó mucha controversia porque demostró o trató de demostrar que los hijos de las madres no tratadas con hipotiroidismo subclínico tenían disminución del coeficiente intelectual a los 3 años. Y la diferencia no era mucha, eran 4 puntos. Sin embargo, en diferentes áreas de las pruebas de inteligencia se veía una tendencia desfavorable. A partir de ahí, entonces, es que el péndulo se jaló hacia tratar a todas las mujeres con hipotiroidismo subclínico con el objetivo de evitar que sus hijos tuvieran menor desarrollo intelectual. Sin embargo, igual, los estudios de prospectivos y de seguimiento no han demostrado con claridad, inclusive un estudio muy interesante hecho de seguimiento a 9 años en los niños de madres con hipotiroidismo subclínico, que el tratamiento realmente influya en el desarrollo cognitivo. La pregunta tiene que ver con la población también, tiene que ver con el momento en el que se desarrolló el hipotiroidismo subclínico, pero por lo menos en la mayor parte de los estudios, como ustedes pueden ver, el inicio de tratamiento sustitutivo no tiene un efecto a largo plazo en el desarrollo intelectual. Y lo mismo lo podemos ver en la hipotiroxinemia. Aquí a este grupo englobado como disfunción tiroidea gestacional subóptima, es decir, hipotiroxinemia o hipotiroidismo subclínico, no intento más que solamente, y por eso lo señalé en las columnas rojas, que prácticamente en ningún parámetro de evaluación de desarrollo cognitivo a largo plazo, esto ha demostrado con claridad que los productos tengan un efecto negativo en mujeres no tratadas por hipotiroidismo subclínico. De tal manera que la mayor parte de las asociaciones tienen ya criterios más o menos establecidos, los cuales no han cambiado, probablemente cambien en un futuro muy próximo, pero que ustedes conocen y que están señalados aquí. Y quiero hacer esta diapositiva como una de mis últimas, solamente para definir dónde estamos parados y dónde ustedes quisieran estar parados. ¿Cuál es la conducta que ustedes quisieran tomar en su práctica cotidiana frente a pacientes con niveles de TSH o en diferentes niveles de TSH con o sin anticuerpos antitiroideos? Cuatro elementos fundamentales que hay que tener muy presente en los pacientes con hipotiroidismo subclínico y en pacientes con hipotiroideos para embarazarse. El valor pregestacional, sobre todo en estos últimos, siempre debe tratar de estar debajo de 2.5, con el objetivo de favorecer que, sobre todo al principio del embarazo, los productos no tengan deficiencia hormonal. Tratar de siempre sustituir con levotiroxina porque la T3 no atraviesa la placenta. Y a veces, si nos basamos en los resultados de laboratorio, que la paciente está bien, sobre todo en el primer trimestre, el bebé puede tener una disminución de la concentración de T4 que disminuya el desarrollo de su sistema nervioso. En aquellas mujeres que están en tratamiento hay que hacerles estudios cada 4 a 6 semanas y justamente por la tendencia a que se estabilice la TBG debe dejar de dar, se puede hasta la semana 20 hacer estudios de laboratorio y después quizá una vez más a la semana 30 hacer los ajustes de tratamiento no por T4 total, el índice T4 libre es lo que yo recomendaría para ello y TSH. Y recordar que finalmente en las mujeres en las cuales se detecta un embarazo estando hipotiroideas de entrada, hay que tratar de llegar a subir rápido entre 20 y 30% la dosis. En esta diapositiva, que es mi penúltima, trato de hacer un análisis y un compendio de la información que les he dado, en donde podemos ver que hay 2 elementos fundamentales para tomar la decisión en aquellas pacientes que tienen sospecha o bien presencia de elevación de TSH. Y tomando en cuenta prácticamente todos los elementos que les he señalado, solamente quisiera señalar
que justamente en estos pacientes con TSH alta, con T4 libre normal, la presencia de elevaciones discretas de TSH no es una indicación de tratamiento. Probablemente aquí es donde precisamente, como he tratado de demostrar, la presencia de anticuerpos es una parte importante y la tendencia va a ser esperarse a que tengan un nivel de TSH arriba de 10 para dar tratamiento. De tal manera que creo que podemos concluir que los pacientes con hipotiroidismo tienen efectos desfavorables tanto en el producto como en el embarazo, que los parámetros mejores de seguimiento son TSH, son índice T4 libre, y que si bien hasta este momento no hay una unanimidad en los criterios, a pacientes con TSH menor de 4, mayor de 4 y anticuerpos positivos vale la pena tratar, y aquellos con niveles de TSH arriba de 10 de la misma manera. Los efectos desfavorables de la hipotiroxinemia materna aislada dependen del trimestre en el que se detecta y hasta este momento no hay un consenso acerca de los beneficios, sobre todo que tengan para el desarrollo cognitivo del niño en los siguientes años, en los primeros 5 a 10 años de vida, y en segundo lugar, en la posibilidad de que la presentación de esta hipotiroxinemia tenga diferentes efectos en los desenlaces primariamente obstétricos. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias.